una resolución, un decreto que ha firmado en las últimas horas el gobierno nacional. Tiene que ver con el derecho de huelga y unos límites que se instalan en la protesta. Yo decía, determinadas actividades esenciales donde se exigirá. Está bien, vas a la medida de fuerza, vas al paro, bueno, garantizame una cobertura mínima del 50 hasta el 75% para que este sector siga funcionando normalmente. Bueno, de esto vamos a hablar con Agustín Tupac, es abogado laboralista. Agustín, ¿cómo está? Federico y el equipo te saluda. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? A tu equipo te saludo también. Bueno, muchas gracias, Agustín. A ver, las primeras consideraciones sobre lo que ha sido, esta reforma por decreto, ¿no? Que ya ha publicado en Boletín Oficial el gobierno. Sí, primero por ahí, Federico, lo que tendríamos que hacer es definir de qué se trata esto, porque he escuchado, desde que salió esto, he escuchado muchísimo en los medios, y quizás lo que falta es una definición específica de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Básicamente estamos hablando que el régimen de esencialidad que afecta a determinadas tareas, justamente porque tiene una cuestión de mucha importancia para la vida diaria de la ciudadanía, como puede ser cuestiones que estén relacionadas con cuestiones de vida, cuestiones de salubridad o de seguridad, van a tener un régimen especial por medio de esta declaración de servicio esencial o de tarea esencial que va a permitir que ese servicio se tenga que prestar sí o sí. Entonces, sí, el derecho de huelga queda limitado en ese sentido. Esto ya existía, pero existía con una limitación bastante coherente. Lo que hay ahora es como básicamente hay una ampliación de esta prohibición de huelga que afecta a casi todas las actividades. Esa es la verdad. Y claro, ese es el problema que tenemos. Claro, ¿no? Perdón, Agustín, está bueno esto que vos decís, ¿no? Porque hay diferentes actividades. Estoy viendo, por ejemplo, también abarca la educación en todos los niveles, incluso el secundario, el tráfico aéreo, digo, esto es lo que tiene que ver con el mercado aeroportuario, entre otras cosas, ¿no? Claro, mira, anteriormente a este decreto, lo que existía era una ley que era la 25877 que decía básicamente que servicio esencial era los servicios sanitarios, los hospitalarios y la distribución y producción de agua, de energía eléctrica, de gas, y estaba el control de tráfico aéreo. El control, no la comercialización o las cuestiones que tenían de huelga las líneas aéreas, por ejemplo. Pero pasamos de eso, básicamente, a la prohibición de casi todo el sistema. En la normativa anterior, en la 25877, no hablaba de cuánto era la afectación. Y acá pasamos por un decreto de necesidad de urgencia a prohibir casi la huelga. Yo lo que quiero que se entienda, Fede, es lo siguiente, digo, primero, se está restringiendo un derecho que es un derecho humano, que es el derecho a la huelga, un derecho que está consagrado en la Constitución. Y no se está haciendo por medio de una ley, se está haciendo por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Y vos sabés que los decretos de necesidad y urgencia justamente tienen la característica que son regulares o se permiten cuando el Congreso no puede trabajar en su función natural, que es la de justamente sancionar normas, y hay una necesidad y una urgencia imperante. Sí. En este caso no se entiende cuál sería esta urgencia y la necesidad. Pero no solo eso, Fede. Si vos te pones a ver en el DNU, que salió publicado esto, ese decreto de necesidad de urgencia es el 340. El 340, ¿sabés de qué se trata ese DNU? A ver. Es, apruébese el régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional. O sea, es un decreto que declara como servicio esencial a la Marina, a todo lo que tenga que ver con las tareas y funciones de la Marina Mercante, y de golpe y de repente en un artículo 3 hace esta modificación. O sea, peras con manzana, decís vos, como que me hicieron una mezcolanza. Claro, es como, bueno, te invito a comer fideos, pero llego a tu casa, hay 3 fideos y vamos a patear calefones. O sea, es como que no tiene sentido, es como que está fuera de todo, de toda razonabilidad. Sí. Ahora, ¿no? te pregunto también, Agustín, porque mucho de esto, ¿no? Seguramente, y el espíritu que persigue detrás de todo esto el gobierno nacional es
bueno, acá hay paros que colapsan el transporte, cuando hay paros se paraliza todo, no hay actividad económica, las clases, lo que le incide a los chicos que haya tantos paros educativos. No, me parece que este es el foco de lo que quiere mostrar con este decreto del gobierno nacional, ¿no? Sí, pero mira, lo que tenemos que tratar generalmente en estos temas es de no analizar con la cabeza caliente. Digo, porque está bien, los paros, hay ciertas situaciones que perjudican a la vida diaria de las personas y demás, pero están en el margen, están dentro del marco de derechos que son tolerables dentro de una democracia. El tema es que cuando analizamos esas cosas en enojado o en caliente, y vamos a situaciones en las cuales no podemos razonar. Digo, la huelga en, por ejemplo, un lugar, un hotel, un servicio gastronómico. Imagínate que los salarios de los gastronómicos estén por debajo del nivel de un salario mínimo. Sí. Que esas personas que trabajan ahí no tienen forma de subsistir o de reproducir su vida diaria. La huelga es un derecho natural, un derecho consagrado en la Constitución, y no solamente un derecho es un derecho humano. Está protegido por tratados internacionales y la Corte Interamericana, incluso, la Corte Interamericana, que es como la Corte que es un tribunal supranacional que las leyes, el sistema judicial argentino tiene que acatar esas resoluciones. Sí. ¿No? Dice que hay que proteger el derecho a huelga, porque justamente tiene esta característica: el trabajador frente a esa relación de trabajo en la cual aquel que es el dueño del capital y que tiene los medios de producción siempre tiene más poder. La huelga es una herramienta válida para luchar por sus derechos. Claro, no. Digo, eso, Agustín, me parece que coincidimos en ese lineamiento. Ahora, también se contrapone del otro lado lo otro, ¿no? ¿Hasta dónde plantear esto y hasta dónde plantear el abuso que a veces se hace de este instrumento? Que, como vos decís, es un derecho consagrado, pero a veces, no sé si coincidís, a veces se abusa de esto, ¿no? Incluso sí, por cuestiones políticas también. Me da la sensación. Fede, pero yo te propongo lo siguiente: ¿por qué estas cuestiones no las debatimos en el Congreso? Que es un lugar en el cual no, de acuerdo, más legitimidad. Pero pará, Agustín, se ha hecho y no salió. Ese es el otro tema, porque esto viene de la ley de bases. Sí, pero Fede, si vamos a aprobar esto, vos imagínate esto, vos trabajás en la radio, ¿no? Sí. Mirá, entre algunas tareas que están que estarían limitadas en la huelga, están los servicios de transporte marino. Déjame buscarlo, porque están los servicios, creo que están los servicios de comunicación, los servicios de radio y televisión. Sí. Imagínate lo siguiente: digo, en una radio comercial, sí, que se hace trabajar a las personas en un marco de irregularidad, de una situación intolerable para la dignidad de cualquier trabajador. Acá le estamos diciendo que el servicio tiene que salir sí o sí y solamente se puede limitar a un 50%. Pongámonos de acuerdo en cuáles son las tareas que pueden declararse esenciales. Está bien, yo estoy de acuerdo que la cuestión de salud, la cuestión que tiene que ver con seguridad, la cuestión que tenga que ver con la vida, con cuestiones vitales, tienen que estar aseguradas. Pero de esta manera lo que estamos haciendo es básicamente limitando la huelga o el derecho a huelga en casi todo el sistema de actividades laborales. Sí. Si vos, o sea, perdón, no, es que lo he leído en esta cobertura que se habla de estos servicios esenciales, que se habla de un 50 al 75%, digamos, que la afectación... Expliquémoslo a la audiencia, porque por ahí, viste, las informaciones, siempre como las escuchás, viste, es todo fragmentado. Este decreto de necesidad y urgencia, que está pensado para el régimen de excepción de la Marina Mercante, regula el derecho a huelga y va a ampliar esos ítems que había antes en la ley 25.877 y va a decir que hay algunos servicios esenciales, que son pocos, son 5, que estaban los anteriores que nombramos, y se le agrega el control portuario, el servicio aduanero, migratorio, se le agrega el cuidado de menores, la educación de nivel guardería, preescolar, primario, y el transporte marítimo. Esos tienen que ser garantizados en un 75%. Sí. Y en un 50% aparecen alrededor de
¿cuántos ítems son? Déjame ver. Son alrededor de casi 10 ítems en el cual aparecen situaciones del servicio financiero, aparecen cosas que son difíciles de pensar como que fueran esenciales. Sí, a ver, ¿no? Aparece bancarios, logísticos, hoteleros, comercio electrónico, claro, exportación. Pero imaginemos eso, o sea, no podría ser, en el caso de que no haya una medida, digo, la medida de fuerza siempre es la última ratio a la cual acude el trabajador, ¿no? Y muchos de los derechos de los cuales gozamos habitualmente toda la ciudadanía, tu público, la gente que está empleada en la radio, tiene que ver con esas luchas que se suscitaron en el marco de esa huelga o ese derecho de huelga que se pudo generar. Limitar el derecho de huelga, lo único que hace, Fede, es hacer que tengamos peores condiciones en el futuro, peores condiciones laborales. Yo entiendo que estamos en una época de receso o retroceso en los derechos, pero que el odio o que el enojo no nos gane la razón. Sí, Agustín, tener un trabajo digno es la base sobre la cual tenemos que plantearnos, y sobre eso hay ciertas cuestiones que sí tienen que ser garantizadas, pero otras no hace falta. Sí. Agustín, ¿esto da la sensación que termina en la justicia? Por lo menos de todo dijeron algunos sectores de trabajadores. Mira, yo creo, este gobierno nos tiene acostumbrado a la inconstitucionalidad constante. Te quiero decir, digo, el decreto 7024, aquel que era bases para la Argentina, ¿te acordarás? Sí. Ese fue declarado, hubo varias acciones de inconstitucionalidad y finalmente fue suspendido, todavía no se pronunció la Corte Suprema. Pero era un decreto que trataba tantas ramas que no puede ser nunca un decreto de necesidad de urgencia. Nosotros básicamente tenemos un sistema institucional que justamente trata de que sea el Congreso el lugar donde se reúnen todas las voluntades y todas las representaciones de la sociedad para que se discutan las reglas sobre las cuales vamos a vivir. Si no vamos a usar el Congreso y vamos a gobernar por decreto de necesidad de urgencia, el problema que tenemos es que no estamos frente a la normalidad, a un régimen normal institucional republicano. Estamos frente a otra cosa. Creo que es momento también de empezar a discutir esas cosas. Digo, en lo que va del el gobierno el gobierno de Milei arrojaron aproximadamente, promulgó aproximadamente 67 decretos de necesidad de urgencia, con 68, en un año y medio. Para que te des una idea, Cristina Fernández de Kirchner en 8 años hizo, creo que 78 decretos de necesidad de urgencia. Macri, en 4 años, hizo alrededor de 76. Fernández, que tuvo la pandemia, dictó alrededor de 150. Pero acá no hay una situación de anormalidad en la cual, digamos, hay que regular esta situación como es el derecho a la huelga y no se puede tratar en el Congreso. Está claro, está claro. Yo entiendo que haya enojo con lo que vos decís de, bueno, hay paro, hay un abuso, no hay un abuso. Discutámoslo con la cabeza fría. Discutámoslo con la cabeza fría en el Congreso. Y a tu pregunta, sí, en este sentido, yo no veo la necesidad de urgencia, y me parece que justamente el derecho a huelga es un derecho protegido por la Constitución y por los tratados de derechos humanos. Me parece que esta reglamentación es totalmente inconstitucional. Bien. Yo no lo puedo, digo... No, está claro. Agustín, se me va el tiempo. Te agradezco y, bueno, esta era la idea, ¿no? Empezar a darle volumen a esta discusión que ya se vino. Muchísimas gracias, No, Fede, gracias a vos por la llamada, que tengas una linda tarde. Un abrazo. Ahí pasaba Agustín Tupac, abogado laboralista, bueno, estos cambios de régimen que ha impuesto el gobierno nacional por decreto. Nos quedamos sin tiempo. Sí, son y 56. Son y 56, nosotros ya nos tenemos que despedir en este día jueves, así que continúen en la programación. Lógicamente nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana. Será hasta entonces. Chao.